En este video vamos a ver cómo usar el software de simulación Chemsep. Chemsep es un simulador de columnas que es bastante sencillo, muy fácil de usar, es gratuito, pero aún así es bastante poderoso. Como vemos, cuando cargamos el software vamos a encontrarnos una ventana como esta. En este caso estoy usando la versión 7.12. Ya hay versiones más recientes, pero para la parte de estudio paramétrico, algunas versiones recientes parece que tienen un pequeño error, así que estaría usando esta 7.12 que está disponible en el aula virtual para descarga. En este espacio de título podemos anotar, por ejemplo, en este caso, ejemplo absorción, y tenemos un espacio de comentarios donde podemos agregar información adicional que queramos. El segundo paso sería anotar los componentes. En este caso vamos a usar un sistema de absorción de acetona mezclado con nitrógeno, y el solvente de absorción sería agua. Agregamos los componentes, muy importante, en el orden en que aparezcan acá los componentes, así van a ser numerados. Para este caso la acetona va a ser el componente 1, el nitrógeno el componente 2 y el agua el componente 3. Pasamos a la siguiente ficha, que sería en este caso la operación. Al usar la versión Lite, pues tenemos dos opciones, que son separación flash o un destilador de equilibrio o una columna de equilibrio. En este caso elegimos columna de equilibrio y vamos a elegir lo que sería un absorbedor o separador de arrastre simple. Anotamos la cantidad de etapas y las alimentaciones, las etapas de alimentación. 10 etapas normalmente es conveniente para una primera simulación. Luego la parte más delicada de todo simulador, para que es la parte más importante, que es el modelo termodinámico. Debido a que los simuladores en realidad son un programa que solamente hace cálculos, o sea, es un programa que ya tiene algoritmos programados para lo que son los balances de materia, balances de energía y demás. Sin embargo, la parte más delicada pues corresponde al modelo termodinámico. Si nosotros programamos un modelo termodinámico muy pobre, pues así de pobres van a ser los resultados. Así que de acuerdo con la calidad del modelo que nosotros elijamos, así va a ser la calidad de los resultados que podemos esperar. En este caso he elegido para los valores K el modelo de quema, coeficiente de actividad calculado con NRTL, la presión de vapor con Antoine y entalpía en exceso. Voy a seleccionar nitrógeno de acuerdo a la ley de Henry. Hacen falta los coeficientes de interacción, de manera que el software tiene una pequeña base de datos donde incluye valores para algunos componentes, no todos, pero sí incluye para muchos casos que son útiles, si no pues los podemos agregar manualmente. En este caso pues si cuenta para el sistema acetona agua, no es necesario para el nitrógeno, puesto que el nitrógeno pues va a permanecer en forma gaseosa. Y los datos de la ley de Henry, en este caso nitrógeno agua, entonces tenemos los datos completos para nuestro sistema, en este caso el modelo termodinámico. Ahora viene lo que son las alimentaciones. Acá tenemos como mínimo dos alimentaciones, que serían la de líquido. Voy a cambiar el nombre para algo más práctico, que me gusta llamarle L que entra, y para el gas también G que entra, de manera que esto me indica que es el líquido y el gas que estarían entrando. Las etapas de alimentación son 1 y 10 respectivamente. Las fases en las que se encuentran, en este caso split para el líquido y split below para el gas. Tengo que dar dos datos adicionales, ya sea temperatura y presión, presión y fracción de vapor, en este caso temperatura y presión. Anoto la presión. Algo importante es que puedo, en este caso las unidades ya están definidas, predefinidas cuáles son las unidades, normalmente son en el SI, en las unidades base, pero puedo venir a cambiarlos a esta ficha que dice unidades y por ejemplo la temperatura puedo trabajar en grados Celsius, lo
que es la presión voy a cambiarla a bar, y por ejemplo los flujos podemos cambiarlos a gusto a otras unidades, kilomol por minuto, kilomol por hora, mol por segundo, etc. Voy a dejarlo en kilomol por segundo. Así que regreso a alimentación y la presión voy a corregirla que sea un bar. La temperatura del líquido voy a decir que son 30 grados Celsius y 80 grados Celsius para el gas. El gas vamos a suponer que entra con 10 kilomol por segundo de acetona y 100 kilomol por segundo de nitrógeno, que no entra agua en esa corriente, de manera que tengo un flujo total de 110 kilomol por segundo para el gas. En el líquido vamos a suponer que es agua pura con un flujo de 880 kilomol por segundo. Entonces ya queda especificadas las alimentaciones. Vamos a la ficha de especificaciones, donde en el caso de la presión vamos a suponer que una presión constante de un bar en toda la columna, que no hay pérdidas de calor, que es un sistema adiabático, y una eficiencia de 1, o sea, serían etapas ideales. Y puedo cambiar también el nombre de las corrientes de salida, como G que sale, que sería el gas que sale por el tope, y L que sale, el líquido que sale por el fondo. Y ahora sí, ya está todo especificado, de manera que solo faltan los resultados. Para poder obtener los resultados debemos correr la simulación, así que le damos al botón de correr. El software hace una verificación que todos los datos introducidos son suficientes y vamos a guardar el archivo. Es necesario guardar el archivo antes de poderlo correr. Al software le tomaron 10 milisegundos en correr, en este caso con unas 8 iteraciones, y nos muestra entonces los resultados como lo vemos acá. Vemos esta tabla de resultados. En ocasiones pasa que cuando se corre ocurre algo similar a esto. Vemos que se desmarca lo que serían las propiedades físicas, o sea, los modelos los tenían los modelos por defecto, así que simplemente es de volverlo a marcar. Normalmente no ocurre nada, o sea, podríamos elegir nosotros los modelos manualmente para un cálculo un poco más detallado, más fino del modelo termodinámico, pero eso es un pequeño problema que tiene esta versión, que no representa mayor inconveniente para usarlo. Entonces aquí vamos a encontrar lo que serían los resultados, como los flujos, las fracciones molares de los componentes y demás. Tenemos otros resultados como los balances de masa y energía, los perfiles de temperatura a través de las diferentes etapas, perfiles de composición, etc. Tenemos suficiente información que nos genera el programa. También lo podemos ver de forma gráfica. Podemos graficar lo que son los perfiles de composición de las diferentes fases. Podemos ver, por ejemplo, el perfil de temperaturas. Vemos en este caso este comportamiento se debe a que el gas pusimos que entra a 80 grados Celsius, pero en este caso toca el líquido, que el líquido viene frío, hay un intercambio de calor importante ahí, y debido a que es un proceso exotérmico, normalmente vamos a tener una temperatura más baja en el fondo y más baja en la parte superior. Podemos ver el diagrama de McCabe-Thiele. En este caso voy a cambiar el orden de los componentes, como son, voy a elegir acetona como el componente liviano y agua. Si vemos en este caso el diagrama de McCabe-Thiele está en escala de 0 a 1 tanto para el eje X como el eje Y. Sin embargo, pues al ser absorción, recuerden que la composición, la fase líquida difícilmente va a llegar a 1, así que podemos hacer un zoom a esta sección de manera que podemos ver más de cerca o más realista el diagrama de McCabe. Igual podríamos simplemente cambiar los valores de los límites para la gráfica desde acá, desde esta pestaña. Pero bueno, vamos a ver algo más interesante en este caso, que sería el estudio
paramétrico, el análisis paramétrico, ya sea haciendo clic en este botón o en análisis nos vamos a estudio paramétrico. Estudio paramétrico nos permite nosotros variar diferentes parámetros, ver cuál va a ser el comportamiento del equipo ante diferentes condiciones o simplemente probar diferentes escenarios y hacerlo de una forma muy rápida, muy sencilla, no tener que hacer cada vez una simulación, volverla a programar, sino que simplemente le decimos al software cambie uno o dos parámetros o varios parámetros y muéstranos unos resultados que se obtendrían en este caso. Entonces, para este caso voy a indicar que haga 10 simulaciones, 10 pasos de simulación, y le voy a indicar, por ejemplo, lo que sería variando el número de etapas. O sea, quiero ver cuál sería el comportamiento variando el número de etapas. En este caso ya tenemos que son 10 etapas en la última simulación, así que vamos a variar. Podemos variar desde un mínimo de 2 etapas en este caso, porque tenemos una columna, no podemos poner una etapa porque eso sería otro modelo diferente y estamos simulando para columnas, así que como mínimo deberían ser 2 etapas, pero voy a dejarlo en unas 3 etapas y finalizando en unas 20 etapas. Ahora, en este caso, al ser una columna de absorción donde la etapa de alimentación es la última del fondo, necesito en cada simulación corregir esa etapa de entrada, así que voy a indicar que el gas que entra va a variar también desde la etapa 3 hasta la etapa 20. Igual aquí podría hacer yo manualmente la lista de cuáles son las etapas que yo quiero especificar, simplemente separándolos por comas, o en este caso lo dejo que él lo calcule automáticamente, que hagan 10 simulaciones variando de 3 a 20, así que el software decidirá los intervalos en los que hará la simulación. Podría variar otros valores como composiciones, etcétera. Hay muchos datos que podríamos variar, pero en este caso voy a simplemente cambiar el número de etapas y debo indicarle al software que me diga cuál va a ser los resultados que voy a obtener. Entonces, por ejemplo, en este caso puedo ver cuál va a ser la composición del gas a la salida, de manera que para la composición voy en la lista y busco para la corriente G de salida, en este caso por lo que sería la fracción molar global del componente número, y número aquí yo es donde cambio. Recuerden la lista de componentes que acetona era 1, así que acá cambio ese signo numeral, lo cambio por 1 y me da el valor que tengo en este momento. Puedo agregar otros valores, por ejemplo lo que sería el flujo de la corriente de gas que sale, sería este primero de acá en kilomol por segundo. Puedo agregar un cálculo manual, es otra posibilidad. Por ejemplo, puedo tomar esos dos valores que serían tops SZ1, o sea, la fracción molar del componente 1 en la corriente de salida, multiplicada por lo que sería el flujo molar de la corriente de salida, de manera que ese cálculo pues me da cuál es el flujo de acetona. Incluso aquí puedo también hacer un cálculo para determinar cuánto es el porcentaje de acetona que se estaría removiendo, ¿verdad? Si lo divido entre el flujo de alimentación, por ejemplo, etcétera. Podemos hacer diferentes cálculos que podemos programar manualmente. Bueno, una vez que ya tenemos esto listo, lo que nos falta es hacer
las corridas, correr las diferentes simulaciones para obtener resultados. Le damos Run, el programa hace las 10 simulaciones, como vemos va haciéndolos cada una, le tarda unos cuantos segundos y obtenemos finalmente una tabla con los resultados. Esta tabla, de aquí nosotros podemos hacer un análisis y ver, por ejemplo, para una composición específica o un porcentaje de remoción que se desee, cuál debería ser el número de etapas ideales, etcétera. Podemos ver diferentes parámetros que podríamos estudiar de esta forma, ¿verdad? De una forma muy rápida, y esa es la utilidad realmente de los simuladores, que nos permiten hacer cálculos muy complejos, cálculos que a mano nos tomarían horas, nos tomarían días incluso realizarlos, pues lo podemos hacer en cuestión de minutos o hasta segundos con un simulador como este. Es todo, espero que esto les haya sido de utilidad. Nos vemos.